de vuelta aquí en la octava ante la inminencia de la tercera fase de la contingencia sanitaria y luego del anuncio de la prórroga de la jornada nacional por la sana distancia. Las preguntas permanecen, las dudas aparecen y por eso nosotros acudimos a las fuentes adecuadas para informar oportunamente sobre qué podemos esperar. En la octava hemos insistido que la información más importante que debemos seguir es la información oficial, la información que nos dan las autoridades. Hoy queremos saber qué implicaciones tiene el anuncio que se hizo esta mañana de prolongar el distanciamiento social casi por un mes más en algunas ciudades del país. ¿Qué implica el que pronto podamos ingresar a la fase 3, como ya se ha adelantado? Y para solventar estas dudas nos acompaña hoy el doctor José Luis Alomía, director general de epidemiología y vocero para el tema del COVID-19. José Luis, muy buenas noches. ¿Me escuchas bien? No, te escucho muy bien. Qué bien. Bueno, doctor, de entrada, yo sé que estás muy ocupado, que acaban de terminar la conferencia de prensa y te agradezco especialmente que nos tomes esta llamada. Doctor José Luis Alomía, la gente todavía quisiera entender algunas cosas. En particular, a algunos no les queda muy claro las diferencias entre la fase 2 y la fase 3. Por momentos pareciera que es una radicalización de las medidas. Si entiendo bien, que algunas de ellas ya se vuelven de observancia obligatoria e incluso que podría haber sanciones en caso de no cumplirse. ¿Es así? Podríamos explicarlo. De hecho, es interesante cuando vemos la precisamente evolución de cómo se ha dado en México y que tiene que ver precisamente con el hecho de la evolución que hay de un escenario a otro, o como se ha definido también el tema de las fases. Para el escenario 2 o fase 2 se contemplaba ya la transmisión comunitaria. Es decir, que en su momento ya estos primeros casos importados que llegaron en el escenario 1 empiezan a generar contactos, empiezan a generar transmisión alrededor de la comunidad. Y no estamos hablando solamente de aquellos casos que fueron confirmados como importados, sino algunos otros también que no pudieron ser detectados porque su sintomatología fue leve o fue indetectable y que por lo tanto estuvieron en la comunidad en un momento determinado contagiando el virus. El escenario 2 o fase 2 se caracteriza precisamente por el inicio de estos brotes comunitarios. Son brotes que suceden, digamos, al interior de las localidades, de las ciudades, de alcaldías, en este caso de colonias, ¿no? Y en la medida que esto va creciendo o se va incrementando, entonces empezamos a ver ya dispersión al interior de toda una ciudad, ¿no? Sí. Y en la medida que esto va incrementándose, entonces empezamos a ver ciudades aledañas, que pueden ser también vecinas de un estado y otro, en donde empieza a haber una transmisión importante. Sí, decir, doctor, pero ¿sí? ¿Cuál es, ya en términos de las medidas que la gente tiene que seguir? Porque eso es lo que en este momento le está preocupando más a la gente. ¿Cuáles son las diferencias en las medidas que habíamos tenido que seguir hasta ahora y cuáles son las que habrá que observar a partir de ahora? Las medidas son similares. Es decir, a partir de que se declare la fase 3, porque todavía no se declaró formalmente. Esa es más bien la pregunta. Es correcto. Las medidas son similares para ambas fases. Sí, las medidas que se han decretado por el Consejo de Salud General de Jornada Nacional de Sana Distancia aplican desde la fase 2 y todavía toman más relevancia, son más importantes cuando empieza a suceder la fase 3. Estas medidas precisamente están encaminadas a disminuir la transmisión de la enfermedad. Si lo hacemos de manera temprana, es decir, desde la fase 2, entonces lo que logramos es que la sea de mucha menor magnitud que la que en un momento determinado se esperaba. Claro. Estos explosivos, incrementos muy rápidos, acelerados, como lo hemos visto en otros países, todos los países europeos, es precisamente lo que se intervinió con la Jornada Nacional de Sana Distancia. Perdón que te interrumpa, doctor. Se está escuchando muy mal la conversación. ¿Podríamos volver a marcarte a ver si se escucha mejor?
mucho gusto. Volvemos a marcar en un segundito. Vamos a llamarle otra vez al doctor José Luis Alomía, director de epidemiología, porque queremos entender exactamente las diferencias entre la fase 2 y la fase 3. A mí no me terminan de quedar muy claras exactamente qué, y creo que la gente tampoco, exactamente qué cambia de una fase a la otra. Ya nos habían pedido que no hiciéramos reuniones públicas, ya nos habían pedido que no fueran de tantas personas, ya nos habían pedido que nos retiráramos del espacio público, que solamente saliéramos para lo esencial, que nos quedáramos en nuestras casas. Pero ¿qué va a cambiar ahora? Sí, doctor, nos reconectamos nuevamente. Muchas gracias, estamos a la orden. No, mi duda sigue siendo, doctor, las diferencias puntuales sobre las medidas que hay que observar. La gente, por ejemplo, puede salir a la calle o no puede, la invitación sigue siendo la misma, sal solo si es indispensable, o ya habría más restricciones para salir. ¿Dónde estarían las diferencias fundamentales de la fase 2 a la fase 3? Partamos del mensaje que en el hoy está vigente, que es precisamente quédate en casa. Si nosotros o la persona no realiza una actividad laboral que está considerada como esencial, entonces hay que quedarnos en casa. Esto inició desde que estábamos previo al escenario 2 y se mantiene durante el escenario 3, porque es precisamente la medida principal que nos va a permitir mitigar los contagios entre personas y por ende la transmisión de la enfermedad. Lo que queremos lograr es que el escenario 3, que se había programado o visualizado como epidémico, esa carga de personas que van a enfermar, ese pico epidémico, no sea el que en su momento se pronosticó, sino sea mucho, mucho menor. Y esto solamente lo podemos lograr precisamente siguiendo la indicación de quédate en casa. Mientras más personas acaten la indicación, mientras más personas nos podamos quedar en casa durante más tiempo, entonces podremos tener un escenario 3 epidémico con una curva mucho menor, por lo tanto con menor cantidad de personas enfermas. Eso se traduce directamente en menor cantidad de pacientes graves, por lo tanto las camas de los hospitales y las unidades de cuidados intensivos alcanzan para todos, y con eso también como resultado podemos abatir la letalidad, es decir, las personas que lamentablemente pueden llegar a fallecer. Entiendo, doctor Alomía, pero entonces las diferencias entre la fase 2 y la fase 3 son más de diagnóstico y de un diagnóstico que hacen las autoridades sanitarias, pero en términos de lo que tenemos que hacer los ciudadanos de a pie es básicamente lo mismo, solo que tomárnoslo con mucha más seriedad. ¿Se podría resumir así? Es correcto. Los escenarios en su momento estuvieron planteados en perfiles o escenarios epidemiológicos. Es decir, lo que iba a suceder, lo que podía pasar tanto en el 1, en el 2 y en el 3. Y entonces, por lo tanto, las intervenciones comunitarias que se debían de realizar para que cada uno de ellos no tuviera el crecimiento y la magnitud que en su momento pudieran tener de no llevarse a cabo. Ahora, es importante sí mencionar a la población que cuando en su momento se diga estamos entrando en escenario 3, fase 3, eso significa que la transmisión se incrementó y que por lo tanto tenemos dispersión ya no solamente en una ciudad como tal, sino en varias, en regiones del país, y que por lo tanto el virus empieza a circular a nivel nacional y en muchos municipios. Si eso sucede, entonces es una representación directa de que no se está acatando de la manera correcta el mandato de quedarnos en casa, porque quedarnos en casa debería significar tener menos carga de enfermedad y un escenario 3 que sea mucho más manejable para el beneficio de la población en lo que concierne a la atención médica, ¿verdad? Entiendo. Pueden venir algunos reforzamientos, sí, por ejemplo, lo que se ha estado ya promoviendo esta semana y realizando de la mano de la Secretaría del Trabajo, es hacer supervisiones precisamente a líneas empresariales o industrias
que en su momento no fueron consideradas como esenciales y que no suspendieron sus actividades laborales, y que esto entonces conlleva a que las personas no se puedan quedar en casa, sigan circulando, y por lo tanto la transmisión todavía mantenga un riesgo de incrementarse. Bien, Pero doctor. el llamado desde ahora, y inclusive más aún cuando entre en la fase 3, es quedarnos en casa, y por eso también la extensión en el tiempo de las medidas de la jornada nacional, porque en base a lo que se ha estado viendo en el incremento de la epidemia y la carga de enfermedad, sí se ve necesario prolongar estas medidas, porque si no, esto podría llevar en un momento determinado a así tener todavía un incremento importante en la curva epidémica y por lo tanto en el escalamiento y una gran cantidad de casos. Ya nos queda mucho más claro, doctor. Muchísimas gracias por esta conversación. ¿Cómo no? A sus órdenes. Muy buenas noches. Buenas noches.